De esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oramos por la palabra del Señor. Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, te pido que nos hables a cada uno, que hables a nuestro corazón, nuestra alma, para que podamos fortalecernos y nuestra fe, Señor, cada día crezca un poco más. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, esta expresión del apóstol San Pablo nos da la mayor esperanza para entender que lo que Dios toma no lo abandona. Es decir, lo que Dios escogió, lo que Él abrazó, lo que Él llamó, lo que Él comenzó, no lo abandona, no lo deja por la mitad. Dios termina todo lo que Él comienza. Pero vemos también esa esencia en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como vimos en el estudio bíblico, vimos que hemos sido creados conforme a su imagen, a imagen de Dios, conforme a su semejanza. ¿Qué es ser imagen de Dios? Con las cualidades que Dios tiene. Por supuesto, están esas cualidades dañadas por el pecado. El pecado dañó esas cualidades. El pecado corrompió esa imagen que teníamos del Señor. ¿Por qué somos imagen del Señor? Porque tenemos las cualidades que el Señor tiene. Tenemos capacidades de amar, por ejemplo. Amamos como Dios ama. ¿Cuántos sabían eso? Que Dios nos ama. Amamos como Él ama. Somos seres inteligentes. Tenemos conocimiento. Tenemos la capacidad de dar vida. Es decir, muchas cualidades que nos ponen en la semejanza de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, el soplo que Dios puso en nosotros, que es parte de Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que vino a habitar en nosotros. Es decir, esas cualidades son la obra del Señor y hasta nosotros mismos tenemos esa virtud de que comenzamos una cosa y queremos terminarla, ¿no? Cada cosa que comenzamos la queremos terminar. Algunos por ahí tienen esa dificultad que dejan las cosas por la mitad. ¿Conoce a alguien así? No diga, no lo señale, no le toque el hombro, nada, ¿eh? O no se toque usted mismo, ¿no? Pero a veces tenemos esa mala costumbre de dejar las cosas por la mitad, pero en realidad la comenzamos para terminarla. Y siempre es bueno que alguien nos diga y nos marque esos detalles, ¿no? Que diga, che, tenés que terminar esto, hay que terminarlo. Hoy empiezo a estudiar, no sé, electrónica, 2 meses, pero ahora quiero ser mecánico, ¿no? 2 meses más. Deja la electrónica por la mitad, mecánico. Y después ve un video de YouTube y quiere ser ingeniero. Y así la persona va pasando el tiempo y va perdiendo el tiempo, que es algo que no se recupera, va perdiendo el tiempo, va perdiendo recursos, pierde dinero y pierde entusiasmo. Porque no hay nada mejor que ir avanzando y ver los resultados. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ver los resultados en lo que uno hace, ver que está funcionando. A veces esos resultados no vendrán al primer mes. Esos resultados no vendrán por ahí al segundo mes. Pero en algún momento esos resultados vendrán. ¿Sabe de dónde está escribiendo estas palabras de aliento el apóstol San Pablo? Está escribiéndolas desde una cárcel romana. No está en un spa tranquilo a la media tarde, tomándose un cafecito, poniendo el aire acondicionado en 24 y quedándose tranquilo. Ahí dice, ¿qué hago? Voy a escribirle una carta a la iglesia de los filipenses. No, está en una cárcel
subterránea, en una cárcel romana, sometido, privado de su libertad, como el peor de los delincuentes, y desde allí está alentando a los hermanos de Filipos y le dice: muchachos, quédense tranquilos, estoy persuadido, dice esta versión. ¿Qué es persuadido? Estar seguro, estoy seguro. Y usa una palabra griega, y esa palabra es peizo, es decir, estoy con una certeza interna, certeza en mi alma, tengo una certeza, una firmeza, una convicción de que lo que Dios empezó en ustedes lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es decir, tengo certeza. ¿Desde dónde? Desde mi condición, desde estar preso acá adentro, aún con mis limitaciones, aún con lo que yo estoy viviendo, tengo certeza de que el Señor terminará la buena obra que empezó en ustedes. Mire qué valor, mire qué fe que se ha cultivado en el corazón de ese hombre, que desde la condición que está alienta a otros. Por eso siempre digo, nunca consideres tu condición y la quieras empatar con la palabra. Que nunca la condición que uno le toque vivir justamente te condicione a no hablar de lo poderoso que es Dios. Porque a veces nuestra humanidad y algún demonio que da vueltas por ahí te puede acusar diciendo: vos no le podés hablar a nadie porque vos estás preso. Vos no le podés hablar a nadie porque vos estás pobre. Y no le podés decir a la gente que Dios prospera, que Dios bendice. ¿A quién le vas a decir que Dios sana si vos estás enfermo? Y muchos se creen el cuento. Muchos le creen a esa voz humana, por ahí carnal o diabólica, que viene a querer condicionar el poder de Dios por tu condición actual, por tu situación actual. A veces queremos condicionar el poder de Dios por la condición que nos toca vivir en la actualidad. ¿Sabe? No es posible que nuestra situación actual nos condicione al hablar de cuán grandes cosas es capaz Dios de hacer. Es decir, Dios hace cosas grandes, Dios hace situaciones que nosotros no podemos creer, aún dependiendo de aún a pesar de nuestra condición o situación. Es decir, si estoy pasando momentos complicados, eso no limita el brazo de Dios. Yo no soy Dios para estar limitado. Dios no tiene límites. Dios no se debilita. Él no se cansa. Dios es siempre Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Pablo es claro con lo que él dice. Pablo está dando a entender desde una condición complicada, pero le está diciendo a los muchachos: oigan, sepan que Dios culminará la obra que empezó en ustedes. Y eso es extraordinario, eso es extraordinario. Comenzó la buena obra, porque todo lo que Dios hace es bueno. Así dice el libro de Génesis, cuando empieza a relatar la creación, versículo 1, versículo 2, y dice: y creó Dios la luz, y todo fue bueno. Y creó Dios los animales, y todo fue bueno. Y fue el primer día, la primera tarde del primer día, y todo lo que Dios hizo fue bueno. Es decir, todo lo que Dios hace es bueno. La buena obra, ¿cuál es la buena obra que Dios empezó en nosotros? Esa buena obra no tiene que ver con una restauración humana. Esa buena obra es la del ser interior que empezó a renovarse en nosotros y se perfeccionará. No tiene que ver con una restauración mundana.
no tiene que ver con un momento bueno y que nos cambie la vida para vivir aquí. No, 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 eso pasa por dentro, porque está ligado directamente a la salvación eterna. Está ligado directamente esa buena obra a la salvación y a la obra que hizo Jesucristo en nosotros. Por eso es estar preparado y entendiendo que esa salvación que a veces nosotros perdemos de vista delante de todo varios argumentos y cuestiones y adornos que por ahí el Evangelio a veces intentan proponer o intentan hacerlo más atractivo al Evangelio, dejando lo más importante, que es salvación y vida eterna, que es de lo que nos ha librado el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice un texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 42. Vamos a leer del 43 en adelante. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, eso es una sintaxis de lo que es la vida eterna sin Dios. ¿Qué es la vida eterna sin Dios? Porque ahí es donde tenemos que reparar en la importancia de lo que es la salvación. Porque muchas religiones en el mundo no hablan de esto. Y las que se arriman al cristianismo o al evangelio del reino, digo se arriman porque no lo enseñan completamente, entonces es una verdad a medias, por lo tanto una verdad a medias no sirve para nada. Entonces, cuando hay ciertas religiones, movimientos religiosos que hablan de una vida eterna con Dios, pero dejan de lado el infierno, que es la vida eterna sin Dios, un teólogo decía que el peor sufrimiento que va a haber allí es la ausencia total de la presencia de Dios sobre la vida de esas personas. Cosa que nosotros por ahí no entendemos todavía, porque nunca, dice él, que hemos sentido esa sensación. Es decir, el hecho de estar en este mundo, a pesar de que el diablo o el príncipe de este mundo gobierna en esta época, pero dice la Escritura que la gloria de Dios lo llena todo. Es decir, que el hombre creyente y el incrédulo, a pesar de su incredulidad, está bajo esa presencia de Dios y bajo esa gloria de Dios, está siendo influido continuamente. Pero si yo sacara eso y lo dejara a ese hombre sin la posibilidad de estar bajo esa gloria, a pesar de su incredulidad, sería un tormento para su alma. Entonces los teólogos relacionan la ausencia total de Dios más el tormento de ese espacio del alma, de vivir por la eternidad, sabiendo de que esa condición no termina nunca. Por eso Marcos enseña y muestra diciendo: el gusano de ellos nunca muere. No es un tormento que durará un tiempo y se termina. Es estar en plena oscuridad, es estar sin la presencia de Dios a quien acudir. Y algunos hablan de que ese gusano no es un gusano superpoderoso que va lastimando tu carne. Algunos dicen que ese gusano será la conciencia plena y pura de que Dios es real y de que pudiste estar allí y hoy no estás.
Es decir, será ese pensamiento, esa conciencia que te hará ver que tu condición es la que te puso allí, que tu decisión es la que te puso allí. Qué triste, ¿no? Un gran maestro de la palabra, el doctor Sproul, ya fallecido, teólogo y maestro, pastor, entre otras cosas, de la iglesia presbiteriana, él dice: si tan solo me imagino el cuadro de esta condición, cuando la Escritura dice en unas parábolas, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, que dice que al llegar el esposo, las que habían descuidado sus lámparas y no llevaron aceites, fueron a querer entrar y el esposo les dijo: echadlas afuera, no las conozco, afuera será el lloro y el crujir de dientes. Y este hombre desde el púlpito dijo: solamente el solo pensar en ese cuadro, dice, me compunge el alma. Tratar de ponerme yo en ese lugar de las descartadas, de las desconocidas por el Señor, seguramente yo sería de los que lloran. ¿Por qué? Porque el crujir de dientes está hablando de una condición de enojo. ¿De qué habla? De enojo, de rabieta, de enojo, de rebeldía, de algo que no me cae bien. Pero con el conocimiento que yo tengo de Dios, de saber que Dios es real, nunca podría enojarme con Él porque me dejó afuera. Más bien sería yo de los que lloran y no de los que crujen los dientes contra el Señor, porque yo sé que pude estar adentro y hoy estoy afuera. Lloraría por la eternidad. Lloraría por la eternidad. Y pensar en eso es tristísimo. Pensar que yo pude entrar y estoy aquí es tristísimo. Imagínese pensar por la eternidad en eso. Qué sufrimiento, ¿verdad? Pero la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios. Para poder sacarnos de la oscuridad a su luz admirable. Para poder darnos vida. Por eso, en Lucas capítulo 10, fíjese lo que dice. Algo extraordinario. Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuántos saben eso? Que los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Yo lo sé, lo he comprobado. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esto se lo da la iglesia. Y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada os dañará. Verso 20. Pero, dice, ustedes tienen autoridad, tienen poder, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, no pongan los ojos en las señales, porque eso ya está descontado. Porque yo lo vi caer a Satanás como un rayo en la tierra, lo eché yo del cielo. Entonces yo sé que los demonios se sujetan, yo sé que las señales están, yo sé que el poder está sobre la iglesia. Pero no se queden ahí. Vayan más profundo. Denle gracias a Dios porque Él nos salvó de la condenación. Denles gracias a Dios porque nuestros nombres están en los cielos escritos. Mire qué importante que es eso, mi hermano,
Qué importante que es valorar y ser conscientes de que somos hijos del Altísimo y que nos espera una vida en la eternidad con Dios. Y no que estaremos en una oscuridad que no termina nunca, porque algunos dicen, no, es el sueño eterno del alma, y el hombre cuando muere, muere y su conciencia queda ahí muerta y pasa a la inexistencia. ¿Quién te dijo? Yo le creo a la Biblia. Es triste, pero no hay ninguna inexistencia. Solo hay sufrimiento. Para siempre. ¿Qué tiene que ver esto? Esa es la buena obra. La buena obra que empezó el Señor es esa. Llamarnos a la luz admirable de Jesucristo, traernos a esta promesa, a este nuevo espacio de fe y esperanza, y nos va a ir perfeccionando nuestro ser interior. Mira que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. ¿Me va siguiendo, no? Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino, ¿cómo mirar las que no se ven? Con convicción, con entendimiento de qué es la vida eterna en realidad, con conocimiento de qué somos en realidad. No somos un grupo de personas felices que andan por la vida diciendo, Dios me bendijo, no sabes, me compré un auto, hermano, extraordinario. Esas son las cosas que se ven, las cuales son lindas, pero no tienen valor. Son preciosas, son hermosas, pero no tienen valor. ¿Comparado con qué? Con la eternidad. ¿Comparado con qué? Con lo que Dios nos regaló. No tiene valor. Lo que Dios te regaló no se ve, pero está escrito y se cumplirá. Lo que Dios te regaló hoy no lo puedes palpar, no puedes verlo. Pero es una realidad mucho más real que la que nos toca vivir. Por eso las otras cosas son pasajeras, son circunstanciales, son algo donde iba a ser una palabra fuerte, pero los que ignoran esto quedan seducidos y embobados por lo que se ve. Y es lindo que vivas bien, que te vistas bien, que tengas un buen pasar, es lindo. Y te felicito por eso. Y te lo deseo de todo mi corazón. Que cada día tu estándar de vida mejore cada día según lo que Dios quiera. Para lo que Dios quiera. Pero poniendo nuestra mirada en las cosas que no se ven. No perdamos el objetivo principal. Que trabajamos por lo que no se ve. Nos movemos por lo que no se ve. Nos esforzamos por lo que no se ve. Porque todo lo demás quedará aquí. Todos nuestros egos quedarán aquí. Todas nuestras banalidades quedarán aquí. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Para que el día del Jesucristo, como dice esta palabra, en el día del Señor, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, llame a todos los que murieron en Él. Y todas las cosas que se ven aquí no estarán allí. Si no sabe que va a estar ahí, las cosas que no se veían. Ahí estará por lo que usted trabajó. Ahí estará por lo que usted se abstuvo.
Ahí estará por lo que usted se esforzó tanto. Ahí estará por lo que usted aguantó persecución, prueba, humillación. Ahí estará todo por aquello que usted peleó pareciendo un loco. Pero ahí estará el premio. Y llegará. Y usted dirá, ¡qué bendición! Gracias. Dirá, su boca se llenará de gratitud. Estará delante de aquel que no viste, pero creíste. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, habla de lo que te toca vivir en la vida. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No habla de cosas de aquí, habla de cosas eternas. La buena obra es la salvación. La buena obra es la fe salvadora que Dios te dio para que estemos hoy donde estamos. Y dice que Él la terminará. Lo que empezó, Él terminará. El texto griego dice que la palabra perfección, traducida aquí, es llenar completamente. ¿Cuál es la palabra perfección? Llenar completamente. Quiere decir que Dios, en su espíritu, Él va trabajando en nosotros y nos va llenando a medida que vamos avanzando hacia el día de Jesucristo. Y nos va enseñando, ministrando mientras vamos avanzando. Pero cuando lleguemos a ese día, nos llenará completamente. Quiere decir que no quedará un espacio sin que nosotros podamos tener conocimiento de Dios. Todo estará lleno, como un vaso, cuando usted lo va llenando. Pero cuando usted lo llena todo, no hay espacio para más nada. Hoy tenemos espacio para muchas cosas en la mente, en nuestra alma, en nuestro ser espiritual. Todavía estamos luchando con cosas. Tenemos situaciones de nuestra vida pasada. Peleamos con nuestra carne, peleamos con las tentaciones, peleamos con ese hombre viejo que hemos dejado atrás. Peleamos con nuestros deseos desordenados. Peleamos con nuestro carácter, con nuestra humanidad. Porque el vaso no está completamente lleno todavía. Pero dice, poco a poco nos perfeccionará. Perfeccionar esa obra quiere decir, la hará perfecta, la llenará completamente. Ese día llegará, hermano, quédese tranquilo. Ahora esfuércese, porque no es tuya la obra, es del Espíritu. Yo quiero ser mejor. Haga su parte. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Mi parte. ¿Cuál es mi parte? Viva en santidad. Esa es su parte. Aléjese del pecado. Esa es su parte. El resto es de Dios. Él es el que perfeccionará la buena obra que Él empezó. Es lo que dice aquí, es lo que yo creo. Él perfeccionará, pero debes hacer tu parte. Entonces yo me relajo, pastor. No, debe hacer su parte. Usted debe hacer su parte. Y si usted hace su parte y yo hago mi parte, estamos seguros que Él hará su parte. Perfeccionará su obra hasta la venida, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Mire, vamos a leerlo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 1. Ya voy concluyendo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, que dice, como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y yo pensaba que hay un dicho popular que es: la ocasión hace al ladrón. Es decir, el descuido, que uno esté continuamente siendo descuidado y puede dejar una puerta abierta, puede dejar cosas de valor al alcance y se distrae, que se le dice: ¡ay, me robaron! ¿Y por qué lo robaron? Porque usted dio oportunidad. Es decir, te confiaste, es decir, no te cuidaste. Y yo recuerdo algo que contó Guillermo hace muy poco como un testimonio de protección divina, que se había quedado despierto después de hora y escuchó un ruido en su casa, en su ventana, en su balcón, y escuchó ese ruido y pensó que era el viento, la tormenta o algo. Pero como el ruido continuaba, se arrimó a ver qué pasaba en esa ventana. Fue así, ¿no? Y aquí que pasó en la ventana, había un ladrón intentando entrar a la casa. Por supuesto no entró. No entró. La historia es más pintoresca, pero no entró el ladrón. Porque alguien estaba despierto adentro, atento al ruido, atento a los espacios, y no dejó que el ladrón lo sorprendiera. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera estado durmiendo plácidamente? ¿Sabe quién lo despierta? El ladrón, adentro. O se despierta el otro día diciendo: me robaron. Me robaron. Por eso dice la Escritura: ustedes no están en tinieblas, no están dormidos, para que ese día los sorprenda como ladrón. Porque la ocasión hace al ladrón. Es decir, ¿por qué compara ese día? Si nos está dando señales, nos está diciendo que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nos están mostrando señales que están viniendo, que el mundo está en oscuridad completa, que la maldad está por todos lados donde la vemos, que está abundando la maldad continuamente, que se están levantando nación contra nación y reino contra reino. Las señales son claras, pero hay gente que se empeña en no creer, se empeña en dormirse, se empeña en mirar para otro lado, diciendo: no, pero eso porque ahí son fanáticos, esto no tiene nada que ver con eso. Usted sigue así, que mientras sigamos así, el ladrón no nos sorprenderá. Mientras sigamos así, el día de Jesucristo nos encontrará despiertos, velando y orando, para que no entremos en tentación. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que se acuesta a dormir confiados, pensando: eso a mí no me va a pasar. Y otros todavía, aún peor, diciéndoles que cuando ese día llegue, igual van a poder salvarse con su propia vida. ¿Sabe qué triste que es eso? Porque eso lo escucho yo de personas que enseñan el Evangelio, diciéndole: bueno, si en el día de Jesucristo no sos tomado como iglesia, no sos llamado como iglesia, después, en el gobierno milenial de Cristo, antes de que eso pase, vos vas a poder ser salvo por tu propia muerte. Yo pregunto entonces,
porque ahí el anticristo va a reinar, dice, y va a perseguir a los que quedaron acá, y a los que quedaron acá los va a perseguir, y los que se postren ante él los va a dejar vivir, y a los que no se postren los va a matar, y esos se van a ir al cielo. Y yo le pregunto, ¿para qué vino Cristo? ¿Se había otra forma para salvarse? Es muy claro para mí. Si hubiera salvación de ese poder del infierno, de la condenación eterna, muriendo nosotros, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿Para qué murió Él? Enseñemos bien el Evangelio. En la venida del Señor, solamente la iglesia, solamente los que creyeron en Él, solamente ellos serán salvos. Y de ahí no habrá oportunidad para más nadie. De ahí, no, yo me voy en el segundo viaje. No hay segundo viaje, es uno solo. No, porque está la primera vez, no, es uno solo. Usted no ve aquí en la Escritura, en ninguna parte que diga el día del Señor lado A y el día del Señor lado B. El día del Señor 1, el día del Señor 2. La parusía, el rapto, es una visión de lo mismo. En tiempos no lo sabemos. En tiempos no lo sabemos. Si es un mismo día, un mismo año, no lo sabemos. Pero hay una sola forma de entrar en eso. Los que fuimos comprados con la sangre del Cordero. Nadie más. La Biblia es clara como el agua. No inventemos salvaciones que no existen. Porque si no, nos quedamos, total, sigamos, total, después lo que hay que hacer es aguantar un poquito hasta que te maten. No funciona así, señores. El único sacrificio suficiente fue la muerte de Jesús en la cruz. El único aceptada, la única sangre derramada sin pecado es la de Cristo en la cruz. Ningún hombre, ninguna mujer podrá salvarse por su propia sangre. En definitiva, sigamos caminando como Jesús nos enseñó. Sigamos creyendo, sigamos caminando. Él va a ir trabajando en nosotros. Él nos irá perfeccionando. Nosotros haremos nuestra parte. Amén. Póngase en pie, por favor.